La hora del lobo había descendido sobre el bosque denso con un peso sepulcral. Ese momento traicionero y gélido, justo antes de que el sol se atreviera a romper el horizonte, donde la oscuridad es más profunda y los miedos humanos cobran vida propia. Una neblina espesa y húmeda, parecida al aliento de fantasmas olvidados, se arrastraba por el suelo del bosque, envolviendo los troncos de los pinos centenarios y amortiguando el rugido constante del río caudaloso que corría peligrosamente cerca. En medio de esta atmósfera de urgencia y paranoia, una pequeña fogata luchaba por mantenerse viva, sus brasas moribundas emitiendo un resplandor anaranjado y débil que apenas lograba mantener a raya a las sombras devoradoras. El crepitar esporádico de la madera húmeda sonaba como disparos en los oídos de la mujer que se abrazaba a sí misma junto al fuego, tratando inútilmente de controlar el temblor violento que sacudía su cuerpo agotado y herido. Isabella, una joven de 22 años cuyos rasgos, finos y porte aristocrático, contrastaban dolorosamente con su estado actual de miseria, mantenía la mirada fija en la oscuridad impenetrable más allá del círculo de luz. Su vestido, una vez una prenda de seda fina, digna de los salones de baile de la alta sociedad, estaba ahora rasgado, sucio de barro y sangre seca, convertido en un trapo que apenas la protegía del frío mordiente de la sierra. Bajo las mangas largas de la prenda, ocultas de la vista pero ardiendo en su piel, llevaba las marcas rojas y crudas de las cadenas, un recordatorio físico y brutal de que hasta hace pocos días ella no había sido una persona, sino una propiedad. Su respiración era superficial y entrecortada, cada inhalación un esfuerzo doloroso, sus ojos verdes moviéndose frenéticamente de un lado a otro, buscando entre los árboles a los monstruos que sabía que la estaban cazando. El silencio del bosque no le ofrecía consuelo. Para Isabella, el silencio era solo el preludio de la violencia. En su mente, torturada por días de huida sin descanso y noches sin dormir, cada crujido de una rama era una bota militar pisando cerca, y cada susurro del viento era la voz de su marido ordenando su captura. Don Carlos, el gobernador de la provincia vecina y el arquitecto de su infierno personal, no era un hombre que aceptara la pérdida de sus posesiones. Isabella sabía con una certeza aterradora que él no se detendría ante nada. No había enviado al sheriff local para un arresto legal, sino que había soltado a sus perros de caza, mercenarios sin ley ni moral, con órdenes estrictas de traerla de vuelta, viva para el castigo, pero quebrada como ejemplo para cualquiera que osara desafiar su poder absoluto. Al otro lado de las brasas agonizantes, sentado con una inmovilidad que parecía formar parte de la piedra misma sobre la que descansaba, se encontraba Nantán. El guerrero apache de 28 años era la antítesis del pánico desbordado de Isabella. Era una presencia de calma sólida y terrenal en medio de su tormenta emocional. Se había alejado temporalmente de su tribu en busca de una visión espiritual en las montañas sagradas, pero los espíritus le habían entregado algo muy diferente, una mujer blanca moribunda a la orilla del río. Su código de honor, antiguo y estricto, le prohibía abandonar a alguien en las garras de la muerte, por lo que la había cuidado durante 2 días, compartiendo su comida y su fuego sin pedir nada a cambio, observando su terror con ojos oscuros e insondables que habían visto demasiada crueldad en el mundo. Nantán no hablaba mucho, pero su vigilancia era absoluta. Mientras Isabella se sobresaltaba con cada sombra, él escuchaba lo que el bosque realmente decía. El cambio en el patrón de los grillos, el vuelo repentino de un búho, la dirección del viento. Sabía que no estaban solos mucho antes de que ella pudiera siquiera sospecharlo. Con un movimiento lento y deliberado, alimentó el fuego con una última rama pequeña, no para dar calor, sino para ganar,
Unos segundos de luz para estudiar el rostro de la mujer a la que estaba protegiendo. Veía en ella no solo a una víctima, sino a alguien que cargaba con un peso espiritual inmenso, el tipo de carga que rompe a los débiles, pero forja a los supervivientes si se les da una oportunidad. La tensión en este bosque es casi insoportable y el peligro acecha en cada sombra. Si sientes el miedo de Isabela y quieres saber si logrará escapar de las garras de Don Carlos, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, volvamos al momento donde el silencio está a punto de romperse. De repente, el sonido que Isabela más temía en el mundo cortó el aire frío de la madrugada. No fue un grito ni un disparo, sino algo mucho peor. Un silbido bajo, melódico y cruel, que imitaba el canto de un pájaro, pero con una cadencia humana y burlona. Era la señal de los rastreadores de Don Carlos, un sonido que ella había escuchado en sus pesadillas. El color desapareció por completo del rostro de Isabela, dejándola tan pálida como la neblina que los rodeaba. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que le dolía el pecho, un tambor frenético anunciando su inminente captura. Estaban allí, la habían encontrado. El bosque, que había sido su refugio precario, se había convertido en una trampa mortal sin salida. La reacción de Isabela fue visceral y nacida del pánico puro. Miró a Nantán y un nuevo terror se apoderó de ella. Si los mercenarios la encontraban sola, la golpearían y la llevarían de vuelta al infierno de su matrimonio. Pero si la encontraban con un guerrero apache, lo matarían sin dudarlo un segundo. Probablemente de la manera más brutal posible, solo por deporte o por odio racial. Ella no podía tener esa sangre en sus manos. No podía permitir que el único ser humano que la había tratado con dignidad muriera por su culpa. La culpa y el miedo se mezclaron en un cóctel de adrenalina que la impulsó a actuar sin pensar en su propia seguridad. «Están aquí», susurró Isabela, su voz estrangulada por las lágrimas. Se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando bajo el peso de su agotamiento, tropezando con las raíces expuestas. «¡Vete!», le siseó a Nantán, tratando de empujarlo con sus manos débiles, aunque él era inamovible como una montaña. «Tienes que irte ahora. No saben que estás conmigo. Si te ven, te matarán». Su desesperación era palpable. Prefería entregarse a los monstruos que ver morir a su salvador. Isabela se giró hacia la oscuridad, dispuesta a correr hacia sus captores para alejar el peligro de la fogata, dispuesta a sacrificarse para salvar al guerrero. Pero no llegó lejos. Antes de que pudiera dar el segundo paso hacia su propia destrucción, una mano firme y cálida se cerró alrededor de su antebrazo. No fue un agarre violento, sino uno de contención segura, deteniendo su huida suicida en seco. Nantán no se había levantado con prisa, se había movido con la velocidad letal y silenciosa de un puma. Ahora estaba de pie junto a ella, su altura dominando el espacio, bloqueando su camino hacia los mercenarios. Él no miraba hacia donde venía el silbido, la miraba a ella directamente a los ojos, anclándola en el presente y rompiendo el hechizo de terror que la consumía. Isabela intentó soltarse, sollozando abiertamente ahora, el pánico nublando su juicio. «Suéltame. No entiendes. Huyo de un pasado terrible», confesó con miedo, las palabras saliendo en un torrente de angustia. «Es un hombre poderoso. Es un monstruo. Van a matar a cualquiera que me ayude. Por favor, déjame ir». Luchó contra su agarre, golpeando débilmente su pecho de hierro, sus lágrimas cayendo sobre la mano del guerrero que la sostenía. Sentía que el cerco se cerraba,
que los pasos de los asesinos estaban a solo metros de distancia, y cada segundo que Nantan permanecía allí era una sentencia de muerte para él. Nantan no se inmutó por sus golpes ni por sus gritos ahogados. Con un movimiento rápido de su pie, pateó tierra sobre la fogata, extinguiendo las llamas en un instante y sumiéndolos en una oscuridad casi total, una oscuridad que para Isabela era terrorífica, pero que para el apache era una aliada y un manto protector. En la penumbra, sus ojos brillaron con una intensidad feroz. No la soltó. Al contrario, su agarre se deslizó desde su antebrazo hasta su mano, entrelazando sus dedos con los de ella con una fuerza que prometía que no la dejaría caer. El guerrero se inclinó cerca de su oído, su voz apenas un susurro que se confundía con el viento, pero cargada de una autoridad inquebrantable. El pasado vive en lo oscuro, mujer de ojos tristes, dijo Nantan, ignorando el silbido que se acercaba. Con su mano libre, señaló hacia el este, donde una línea muy fina, casi imperceptible, de luz gris, comenzaba a luchar contra la noche negra. Isabela siguió su dedo, viendo por primera vez algo más que miedo. Ellos traen la noche, continuó Nantan, pero nosotros no esperaremos a la oscuridad. Su declaración quedó colgando en el aire frío. El primer desafío real contra el destino que Isabela había aceptado como inevitable. Comenzaron la marcha bajo el manto protector de una oscuridad que se disolvía lentamente, avanzando a través de un terreno que no perdonaba la debilidad. Nantan guiaba el camino con una intuición casi sobrenatural, eligiendo senderos de roca dura donde sus huellas no quedarían marcadas, moviéndose como un espíritu de la sierra. Para el guerrero, este viaje no era solo una misión de rescate, era una extensión de su propia búsqueda espiritual. Había subido a las montañas semanas atrás buscando sanar el vacío dejado por la muerte de su hermano en una escaramuza fronteriza, buscando una señal de los espíritus sobre su propósito en un mundo cambiante. La soledad había sido su única compañera, endureciendo su corazón como el cuero viejo, hasta que encontró a la mujer de ojos verdes rota junto al río. En su fragilidad, Nantan vio un reflejo de su propio dolor, y en su negativa a morir, vio la respuesta que buscaba. La vida se honra protegiéndola, no llorándola. Isabela, por su parte, luchaba contra cada paso. Sus zapatos de satén, diseñados para salones de baile y alfombras persas, se deshacían contra las piedras afiladas y las raíces retorcidas, dejando sus pies sangrando y doloridos. El dolor físico era agónico, pero palidecía con la tortura psicológica de saber quién venía detrás. Cada vez que tropezaba, la imagen de la cara sádica de don Carlos invadía su mente, paralizándola momentáneamente con el recuerdo de su voz posesiva susurrándole que ella nunca sería libre. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de caer, la mano de Nantan estaba allí para sostenerla, un agarre firme y sin juicio que la obligaba a seguir adelante. Él no la trataba con la delicadeza falsa de los caballeros de la corte, sino con la exigencia necesaria de un compañero de supervivencia. El amanecer trajo consigo una luz gris y fría que reveló la brutalidad del paisaje que debían atravesar. Llegaron a la orilla de un arroyo de montaña, cuyas aguas bajaban directamente del deshielo de los picos, rugiendo con una fuerza blanca y letal. No había puente, solo piedras resbaladizas cubiertas de musgo negro. Nantan cruzó primero, el agua helada llegándole hasta la cintura, y se giró para ayudarla. Isabela dudó, el miedo al agua, helada paralizándola. El agua limpia, pero también mata si dudas, le dijo Nantan desde la otra orilla, su voz compitiendo con el estruendo del torrente. «Dame tu mano». Isabela cerró los ojos, visualizó las cadenas invisibles que arrastraba y saltó. El frío le cortó la respiración como un cuchillo,
pero el brazo del apache la rodeó, anclándola contra la corriente, compartiendo su calor corporal para evitar que la hipotermia la reclamara. Hicieron una breve pausa en un saliente rocoso para escurrir sus ropas, tiritando bajo el viento cortante. Isabella sacó el medallón que llevaba oculto contra su piel, abriéndolo con dedos entumecidos para mirar el retrato de su madre, la única persona que la había amado antes de ser vendida como ganado. Nantán observó el objeto de oro con curiosidad. ¿Es tu tótem?, preguntó señalando la pequeña pintura. «Es mi madre», respondió Isabella, su voz temblando. «Ella me decía que yo valía más que un título». Nantán asintió solemnemente. «Los muertos ven la verdad. Tu dueño ve un cuerpo. Tu madre veía un espíritu. ¿Qué ves tú?». La pregunta la golpeó más fuerte que el frío. «Veo miedo», admitió ella. «Entonces mira mejor», replicó él, señalando el camino recorrido. «El miedo no sube montañas. Tú sí». Pero el enemigo no descansaba. Abajo, en el valle que habían dejado atrás, don Carlos se había unido personalmente a la cacería, frustrado por la incompetencia de sus hombres. El gobernador, montado en un caballo andaluz magnífico, pero agotado, examinaba las cenizas frías de la fogata que Nantán había apagado. Su obsesión por Isabella había cruzado la línea de la posesión para convertirse en una locura. No podía permitir que su trofeo escapara, y menos con la ayuda de un salvaje. La humillación pública de su fuga era una herida narcisista que solo la sangre podía cerrar. Carlos encontró un trozo de seda rasgado en un arbusto espinoso y sonrió con crueldad. «Está herida», anunció a sus mercenarios. «El rastro de sangre es fresco. El indio no podrá cargarla por siempre. Tráiganme su cabeza, pero quiero a la mujer viva para que aprenda su lugar». A medida que ascendían, el aire se volvía más fino y difícil de respirar. La vegetación densa dio paso a la roca desnuda y a precipicios vertiginosos. Nantán notó que Isabella comenzaba a rezagarse, su respiración convirtiéndose en jadeos dolorosos. Él luchaba contra su propio instinto de moverse rápido. Sabía que a este ritmo, los caballos de los mercenarios, aunque menos ágiles, ganarían terreno en las zonas llanas. Sin embargo, dejarla atrás era impensable. Su honor estaba atado al destino de ella. En un paso estrecho, Isabella se detuvo, apoyando la frente contra la roca fría. «Déjame aquí», suplicó, las lágrimas congelándose en sus mejillas. «Soy una carga. Te matarán por mi culpa». Nantán la agarró por los hombros y la sacudió suavemente. «Nadie muere hoy», gruñó. «Eres más fuerte que tu dolor. Camina». La tensión alcanzó su punto máximo cuando escucharon el golpeando piedra no muy lejos, amplificado por la acústica del cañón. Nantán empujó a Isabella hacia una grieta profunda en la pared de roca, cubriéndola con su propio cuerpo y el manto de su invisibilidad. Segundos después, 3 jinetes pasaron por el sendero inferior, tan cerca que Isabella pudo oler el sudor de los caballos y el tabaco de los hombres. Contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, sintiendo el latido del corazón de Nantán contra su espalda, lento y controlado, un contraste absoluto con el suyo. Si alguno de los mercenarios hubiera mirado hacia arriba, el juego habría terminado. Pero pasaron de largo, engañados por las huellas falsas que Nantán había dejado millas atrás. Finalmente, al mediodía, llegaron a la cima de la cresta que marcaba el límite entre la tierra de los colonos y el territorio salvaje. Frente a ellos se abría un abismo imponente, una garganta profunda cortada por el río que rugía cientos de metros más abajo. La única forma de cruzar era un puente de cuerda antiguo y podrido, una estructura precaria que se mecía violentamente con el viento. Al otro lado estaba la libertad, la tierra de los apaches, donde don Carlos no se atrevería a entrar con un ejército pequeño por miedo a desatar una guerra total.
Pero al mirar hacia atrás, Nantán vio el polvo levantándose en el camino que acababan de subir. El tiempo se había acabado. «Ahí está tu nuevo amanecer», dijo, señalando la otra orilla. «Pero primero debemos cruzar el infierno». El puente que se extendía ante ellos no era más que un esqueleto de cuerda podrida y tablones de madera agrietados por el sol y el tiempo, una estructura que parecía suspirar con cada ráfaga de viento que subía desde el abismo. Colgaba precariamente sobre una garganta profunda, un tajo en la tierra donde el río, que arriba parecía un hilo de plata, rugía con una furia blanca y espumosa cientos de metros más abajo. La niebla del mediodía se arremolinaba en el vacío, ocultando el fondo y dando la sensación de que el puente conducía directamente a las nubes o a la nada absoluta. Nantán se detuvo en el borde, probando la tensión de los cables principales con una mano experta, su rostro impasible, ocultando la preocupación que sentía al notar cómo las fibras de cáñamo se deshilachaban bajo su tacto. Sabía que la estructura apenas soportaría el peso de un hombre, y mucho menos el de dos corriendo por sus vidas, pero no había otra opción. Atrás, el polvo en el camino anunciaba la llegada inminente de la muerte. Isabela miró hacia el vacío y sintió que el vértigo le robaba la fuerza de las piernas, obligándola a agarrarse del brazo de Nantán para no caer de rodillas. El viento en la garganta era frío y aullaba con una voz propia, tirando de su ropa y su cabello como si quisiera arrastrarla hacia la caída. «No puedo», susurró ella, su voz apenas audible sobre el estruendo del viento y el río. La idea de poner un pie en esa trampa mortal la aterrorizaba tanto como los hombres que la perseguían. «Se romperá. Moriremos». Nantán la miró, sus ojos negros fijos en los de ella con una intensidad que quemaba. «Morir es quedarse quieto», respondió él con dureza. «Vivir es cruzar. No mires abajo. Mírame a mí, solo a mí». Su orden fue un ancla, un punto de enfoque en medio del caos vertiginoso que amenazaba con devorarla. Antes de que pudieran dar el primer paso hacia la estructura oscilante, el sonido de cascos frenando violentamente contra la piedra resonó detrás de ellos. Isabela se giró con un grito ahogado y vio su pesadilla hecha carne. Don Carlos acababa de aparecer en la cresta, montado en su caballo andaluz cubierto de espuma, flanqueado por 4 de sus mercenarios más brutales. El gobernador desmontó con una agilidad sorprendente para un hombre de su estatus, su rostro contorsionado por una mezcla de triunfo sádico y furia posesiva. Llevaba una pistola de plata en la mano, un arma elegante y letal que brillaba bajo el sol del mediodía como una joya maldita. Al ver a Isabela acorralada contra el abismo, una sonrisa lenta y depredadora se extendió por sus labios, saboreando el momento de la captura final. «¡Se acabó el juego, mi querida!», gritó don Carlos, su voz amplificada por la acústica del cañón, llegando a Isabela con una claridad aterradora. Avanzó unos pasos, deteniéndose justo fuera del alcance de una flecha, seguro de su victoria. «Has corrido lejos, has jugado a la salvaje, pero ahora vuelves a casa, vuelves a donde perteneces». Su tono era el de un dueño regañando a una mascota desobediente, no el de un esposo hablando con su mujer. Los mercenarios a su lado desenfundaron sus rifles, apuntando directamente al pecho de Nantán, sus dedos ansiosos sobre los gatillos, esperando solo una palabra para despedazar al guerrero que se interponía entre el patrón y su propiedad. Isabela sintió que el mundo se encogía hasta convertirse en un túnel oscuro, donde solo existía la figura imponente de su esposo. El terror, condicionado de años de abuso, se apoderó de sus músculos, instándola a encogerse, a obedecer, a rendirse para evitar el dolor. «Carlos», sollozó, dando un paso involuntario hacia atrás, chocando contra el cuerpo sólido de Nantán. El guerrero no se movió, no levantó su arco,
No hizo ningún gesto de agresión. Simplemente se quedó allí, una barrera de carne y espíritu entre la mujer temblorosa y la violencia que se acercaba. Sabía que cualquier movimiento brusco desataría una lluvia de plomo que no podrían esquivar a esta distancia. «¡Apártate, indio!», ladró Carlos, su atención cambiando momentáneamente hacia Nantán. «Entrégame a la mujer y te dejaré ir. Tienes mi palabra de caballero». La mentira era tan evidente como el veneno en sus ojos. Carlos no tenía intención de dejar testigos de su humillación, y mucho menos a un apache que había tocado lo que él consideraba suyo. Isabela lo sabía. Nantán lo sabía. «¡Isabela!», llamó Carlos de nuevo, cambiando su táctica a una manipulación más psicológica cruel. «Vuelve ahora y perdonaré al salvaje. Si das un paso más hacia ese puente, ordenaré que lo maten aquí mismo y te obligaré a ver cómo los buitres se comen sus ojos. La decisión es tuya. ¿Quieres su sangre en tus manos?». La amenaza golpeó a Isabela en el centro de su conciencia. La culpa, su vieja enemiga, se alzó rugiendo. Miró a Nantán, viendo la calma en su perfil, la nobleza en su postura. Él la había salvado, la había cuidado, le había dado calor cuando tenía frío. No podía permitir que muriera por ella. «No», gimió ella, el conflicto interno desgarrándola. «No lo mates. Iré contigo, pero déjalo ir». Estaba dispuesta a vender su alma de nuevo, a regresar a la jaula de oro y dolor, con tal de preservar la vida del único hombre que le había mostrado bondad. Dio un paso vacilante hacia Carlos, sus manos levantadas en señal de rendición, derrotada por el amor y el miedo. Pero Nantán no la dejó avanzar. Su mano, rápida como el ataque de una serpiente, atrapó su muñeca una vez más. No la jaló hacia atrás con violencia. La detuvo con firmeza. Isabela se giró, sorprendida, encontrándose con la mirada del apache. No había miedo en sus ojos, ni reproche. Había una claridad absoluta. Con su otra mano, Nantán sacó lentamente su cuchillo de caza de la vaina en su cintura. La hoja de acero, afilada y marcada por el uso, brilló bajo el sol. Carlos y sus hombres se tensaron, esperando un ataque, pero Nantán no apuntó el cuchillo hacia ellos. Le ofreció el mango del cuchillo a Isabela. «La libertad no se pide, se toma», le dijo Nantán en voz baja, ignorando los gritos de Carlos. Colocó el arma en la mano temblorosa de ella, cerrando sus dedos sobre la empuñadura de hueso caliente por su propio cuerpo. «La elección es tuya, Isabela. Ser esclava para siempre o ser libre ahora. Él miente. Nos matará a los dos si te entregas. La única salida está a través del miedo». Nantán señaló con la barbilla hacia los cables gruesos de fibra que anclaban el puente a dos grandes estacas de madera en su lado del abismo. «Corta lo que te ata». Isabela miró el cuchillo en su mano. Pesaba. Era real. Miró a Carlos, quien al ver el intercambio perdió su máscara de control. «¡Suelta eso, estúpida!», gritó, avanzando un paso, el pánico de perder el control real por primera vez cruzando su rostro. «No te atrevas, te mataré si lo haces». La máscara había caído. Ya no había promesas de perdón, solo la amenaza desnuda de muerte. Isabela se dio cuenta entonces de que Nantán tenía razón. No había vuelta atrás. Si se entregaba, moriría lentamente en vida. Si luchaba, tal vez moriría, pero moriría libre. Una oleada de adrenalina caliente, nacida de la rabia acumulada durante años de silencio y sumisión, inundó sus venas. Isabela dejó de temblar. Sus ojos verdes se endurecieron, reflejando el acero que sostenía. Miró a Carlos una última vez, no como una víctima, sino como una igual. «No soy tuya», gritó con una voz que sorprendió a todos, incluido a ella misma. «¡Nunca más!». Y con un grito gutural de esfuerzo y liberación se arrojó al suelo junto a la estaca principal del puente. Carlos disparó.
La bala impactó en la tierra a centímetros de la mano de Isabela, levantando una nube de polvo que le llenó los ojos, pero ella no se detuvo. Clavó el cuchillo en la gruesa cuerda de cáñamo que sostenía el peso del puente y comenzó a aserrar con una furia desesperada. Las fibras viejas y secas se resistían, crujiendo bajo el filo del acero, pero su determinación era más fuerte. Nantán, mientras tanto, se colocó frente a ella, usando su propio cuerpo como escudo humano, sacando flechas de su carcaj y disparando con una velocidad cegadora para mantener a los mercenarios a raya. «¡Mátenlos! ¡Mátenlos a los dos!», aullaba Carlos, disparando su pistola salvajemente, sin importarle ya si le daba a Isabela. Los mercenarios abrieron fuego. Las balas zumbaban alrededor de Nantán como avispas furiosas, algunas rozando su ropa, otras golpeando las rocas y enviando esquirlas afiladas al aire. Isabela sentía las vibraciones de los disparos, pero su mundo se reducía a la cuerda que se deshilachaba bajo su cuchillo. «¡Rompe! ¡Maldita sea! ¡Rompe!», gritaba entre dientes, sus manos sangrando por el esfuerzo. Y entonces, con un sonido seco y violento como un latigazo de gigante, la cuerda principal cedió. «El corazón se me sale del pecho». Isabela acaba de tomar la decisión más valiente de su vida. ¿Crees que lograrán cruzar antes de que el puente caiga? Si estás conteniendo la respiración como yo, dale un like ahora mismo y suscríbete para ver si sobreviven a este salto de fe. Vamos, Isabela, tú puedes. El puente, liberado repentinamente de uno de sus dos anclajes principales en ese lado, se sacudió violentamente. La estructura se inclinó peligrosamente hacia un lado, los tablones de madera gimiendo y astillándose bajo la tensión desigual. Isabela soltó el cuchillo y se agarró a la tierra, casi resbalando hacia el abismo cuando el suelo bajo el puente cedió. Nantán, anticipando el movimiento, se giró y la agarró por la cintura, levantándola del suelo justo cuando una ráfaga de balas impactaba donde ella había estado segundos antes. «¡Corre!», gritó Nantán, empujándola hacia la pasarela inestable que ahora colgaba torcida sobre el vacío. «¡No pares!». Isabela tropezó sobre los tablones podridos, el puente oscilando salvajemente bajo sus pies con cada paso, como una bestia viva tratando de sacudírsela de encima. Abajo el río rugía esperando su caída. Arriba el cielo giraba, pero Isabela corrió hacia el otro lado, hacia la tierra de los apaches, hacia el nuevo amanecer que Nantán le había prometido. Nantán la seguía de cerca, cubriendo su retaguardia, moviéndose con un equilibrio imposible sobre la estructura que se desmoronaba. Carlos, viendo que se escapaban, corrió hacia el borde del abismo, recargando su pistola con manos temblorosas por la ira. Apuntó con cuidado, ignorando a sus hombres que disparaban inútilmente. Fijó su mira en la espalda ancha del guerrero apache, el hombre que le había robado su orgullo. «¡Maldito seas!», gritó y apretó el gatillo. El disparo resonó diferente a los demás, un sonido seco y definitivo. Isabela escuchó un gruñido ahogado detrás de ella y sintió un peso golpear su hombro. Se giró aterrorizada, sin dejar de correr, y vio a Nantán tropezar. Una mancha roja oscura florecía rápidamente en su hombro derecho, la sangre empapando la piel. De ante, la bala lo había alcanzado. El impacto lo hizo vacilar, su pie resbalando en un tablón que se rompió bajo su peso, dejando su pierna colgando en el vacío. «¡Nantán!», gritó Isabela, deteniéndose en medio del puente oscilante, extendiendo su mano hacia él. El instinto de supervivencia le decía que corriera, pero el corazón le decía que no lo dejara. Nantán hizo una mueca de dolor, los dientes apretados, el sudor perlando su frente, con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el fuego que le quemaba el hombro, usó su brazo bueno para impulsarse hacia arriba, recuperando el equilibrio sobre la madera podrida. «¡Sigue!», rugió él, su voz cargada de dolor pero furiosa. «No vuelvas.
Pero Isabela no se movió. Se arrodilló en el puente, extendiendo su mano lo más lejos que pudo. «¡Toma mi mano!», gritó ella, devolviéndole la orden que él le había dado en el río. Nantán la miró, vio la determinación feroz en sus ojos verdes, la misma ferocidad que él admiraba. Con un último empujón de voluntad, se lanzó hacia adelante y atrapó la mano de ella. Sus dedos se entrelazaron, resbaladizos por el sudor y la sangre, pero no se soltaron. Isabela tiró con todas sus fuerzas, usando el peso de su cuerpo para ayudarlo a avanzar los últimos metros críticos. Nantán se arrastró, jadeando, la sangre goteando sobre la madera vieja, dejando un rastro rojo que marcaba su sacrificio. Juntos, tropezaron y cayeron sobre la tierra firme del otro lado del abismo, rodando lejos del borde justo cuando los últimos cables del puente, debilitados por el movimiento violento, terminaron de romperse con un estruendo final. El puente colapsó espectacularmente. La estructura entera cayó hacia el muro del cañón donde estaba Carlos, golpeando la roca con una fuerza tremenda antes de quedar colgando inútilmente una escalera rota hacia la nada. La vía de persecución había desaparecido. El abismo ahora era una barrera infranqueable entre el pasado y el futuro. Isabela y Nantán quedaron tendidos en hierba seca, respirando con dificultad, con el cielo azul girando sobre ellos. El silencio regresó de golpe, solo roto por el rugido lejano del río y sus propios corazones desbocados. Isabela se incorporó lentamente, con el cabello revuelto y la cara sucia, y miró hacia el otro lado. Vio a don Carlos, una figura pequeña y furiosa al borde del precipicio, gritando maldiciones que el viento se llevaba antes de que pudieran llegar a ella. Vio a los mercenarios bajar sus armas, derrotados por la geografía. Luego miró a Nantán. El guerrero estaba tumbado boca arriba, presionando su mano contra la herida sangrante en su hombro, pero sus ojos estaban abiertos y fijos en el cielo. Estaba vivo. Isabela se arrastró hacia él, las lágrimas de alivio mezclándose con el polvo en su rostro. «Lo hiciste», sollozó, poniendo sus manos sobre las de él para ayudar a detener la sangre. «Nos salvaste». Nantán giró la cabeza y la miró. A pesar del dolor, una leve sonrisa curvó sus labios pálidos. «No», susurró con voz ronca, «tú cortaste la cuerda, tú nos salvaste». Levantó su mano buena y tocó suavemente la mejilla de ella, limpiando una lágrima. «Ya no corres, Isabela, ahora vuelas». Isabela miró hacia atrás una vez más, hacia la figura impotente de su esposo, al otro lado del abismo. Por primera vez en años, no sintió miedo. Sintió una calma profunda y absoluta. El monstruo estaba allí, gritando, pero ya no podía tocarla. El abismo físico era grande, pero el abismo espiritual que acababa de cruzar era infinito. Había dejado de ser una víctima en el momento en que tomó el cuchillo. Se inclinó sobre Nantán, rasgando una tira limpia de su enagua para vendar su herida, tal como él había cuidado de ella días atrás. «Descansa», le dijo suavemente, asumiendo el rol de protectora por primera vez. «Yo vigilaré ahora». Nantán asintió, confiando en ella, y cerró los ojos. Isabela se sentó a su lado, con la mano sobre su pecho para sentir el latido de su corazón, y miró hacia el este. Sí, sol estaba terminando de salir por completo, bañando las montañas en una luz dorada y pura. El nuevo amanecer no era solo una metáfora, era una realidad que ardía caliente en su piel. Estaban heridos, estaban agotados, pero estaban libres, y estaban juntos en el lado correcto del mundo. El sol terminó de romper el horizonte, inundando la cresta con una luz dorada y brutal que disolvió los últimos restos de la neblina nocturna. Al otro lado del abismo infranqueable, don Carlos permanecía de pie, al borde del precipicio, una figura diminuta y patética recortada contra la roca gris. Su pistola, ahora inútil,
colgaba de su mano mientras gritaba amenazas que el viento del cañón despedazaba antes de que pudieran llegar a la otra orilla. Los mercenarios, hombres pragmáticos que entendían cuando una paga no valía la vida, ya estaban envainando sus armas y montando sus caballos, abandonando a su patrón, a su propia furia impotente. La barrera física entre los dos mundos era absoluta. La caída del puente no solo había cortado el camino, sino que había cortado el cordón umbilical de terror que unía a Isabela con su pasado. Isabela se puso de pie lentamente, con el cuerpo dolorido y las manos manchadas de sangre y tierra, y caminó hasta el borde mismo del precipicio. No lo hizo para provocar, sino para ver. Necesitaba ver con sus propios ojos que el monstruo no podía volar. Miró a Carlos a los ojos a través de la distancia y por primera vez no bajó la mirada. El gobernador, al verla, erguida y bañada en la luz del amanecer, dejó de gritar. Hubo un momento de silencio tenso, un reconocimiento final de que su propiedad se había convertido en persona. Con un gesto de desprecio supremo, Carlos arrojó su pistola al vacío y giró sobre sus talones, subiendo a su caballo con la rigidez de un hombre derrotado, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de una voluntad que él había subestimado. Nantán, aún sentado en la hierba presionando su herida, observó a Isabela. Vio cómo sus hombros se relajaban, cómo la tensión perpetua que la había encorvado durante días se evaporaba. Ella se giró hacia él, y su rostro, aunque sucio y cansado, estaba radiante. No era la belleza frágil de la aristócrata que él había encontrado junto al río. Era la belleza salvaje y resistente de una mujer que ha sobrevivido al fuego. Se arrodilló a su lado y terminó de vendar su hombro con tiras de su propia ropa. «Te llevaré a casa», dijo ella, repitiendo la promesa que él le había hecho implícitamente al principio de su viaje. Nantán asintió, apoyándose en ella para levantarse. «Ya estamos en casa», respondió él, mirando la tierra vasta y libre que se extendía ante ellos. El viaje hacia el corazón del territorio apache fue lento pero triunfal. Isabela no caminaba detrás de Nantán, sino a su lado, sirviéndole de apoyo físico mientras él la guiaba espiritualmente. Cuando llegaron al campamento de la tribu, no hubo necesidad de explicaciones complejas. Los guerreros vieron la herida de bala en el hombro de su hermano y vieron la mirada de acero en los ojos de la mujer blanca que lo ayudaba a caminar. Reconocieron en ella a alguien que había pasado la prueba de fuego de la frontera. Nantán la presentó ante los ancianos no como una rescatada, sino como la mujer que había cortado el puente, la mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad. Isabela se despojó de los restos de su vida anterior sin mirar atrás. Quemó su vestido de seda rasgado en una hoguera ceremonial, viendo cómo las llamas consumían el último vestigio de su esclavitud. A cambio, recibió ropa de piel de ante, suave y resistente, hecha por las mujeres de la tribu que la acogieron con una curiosidad cautelosa que pronto se transformó en respeto. Aprendió a curar con plantas, a leer las estrellas y a encontrar silencio dentro de sí misma. El miedo a ser encontrada se desvaneció, reemplazado por la certeza de que estaba protegida por un pueblo entero y, más importante aún, por su propia capacidad de sobrevivir. Nantán sanó de su herida, aunque le quedó una cicatriz en el hombro, una marca que él tocaba a veces con una sonrisa, recordándola como el precio justo por la mejor decisión de su vida. Su relación floreció en la libertad de las montañas, lejos de las leyes rígidas y los matrimonios forzados de la civilización. No hubo contratos ni dotes, solo dos almas que eligieron caminar juntas cada mañana. Isabela descubrió que el pasado terrible del que había huido no la definía. Lo que la definía era el coraje que había encontrado en ese puente colgante. 4 años después.
El cielo del este comenzaba a clarear, pintando las nubes de violeta y oro, anunciando la llegada inminente del sol. En la cima de una colina alta, que dominaba el valle donde la tribu había establecido su campamento de verano, dos figuras esperaban el amanecer. Isabela, ahora una mujer de 26 años con la piel bronceada y el cabello trenzado con cuentas de turquesa, estaba de pie con una postura de reina guerrera. A su lado, Nantan sostenía en sus brazos a una niña pequeña, de unos 3 años, que tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa tranquila de su padre. La niña señaló el horizonte con un dedo regordete. ¡Luz!, exclamó en la lengua de su padre. Isabela sonrió y acarició la espalda de Nantan. Recordó aquella noche en el bosque, el miedo paralizante, la confesión de su pasado oscuro y la promesa de él. Entonces correremos juntos hacia un nuevo amanecer. «Mira, pequeña», le dijo Isabela a su hija, su voz llena de una paz profunda. «El sol siempre vuelve. No importa cuán larga sea la noche, la luz siempre gana si tienes el valor de esperarla». Nantan rodeó la cintura de su esposa con su brazo libre, atrayéndola hacia sí. Miraron juntos cómo el disco solar rompía la línea de las montañas, bañando su mundo en una luz cálida y prometedora. Abajo, en el valle, la vida continuaba. El humo de las fogatas subía recto hacia el cielo. Los caballos relinchaban y el río cantaba su canción eterna. Ya no huían, ya no corrían, simplemente estaban allí, plantados firmemente en la tierra que habían elegido, viviendo el amanecer eterno que habían conquistado con sangre y amor. Esta historia nos enseña que la libertad no es algo que se te da, es algo que tienes que tomar, a veces cortando las cuerdas que te atan a lo que conoces. ¿Qué hubieras hecho tú en ese puente? ¿Habrías tenido el coraje de cortar la cuerda? Deja un me gusta si la valentía de Isabela te inspiró. Comenta soy libre si crees que todos merecemos una segunda oportunidad lejos de quienes nos lastiman. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de amor, coraje y redención. Hasta la próxima leyenda.